Bueno, el spa clandestino de Grabois. Señores, ya está con nosotros Laura Alonso, vocera del gobierno de la ciudad. Mirá, las uñas se hacen. Las uñas permanentes. Que no se hagan los rulos, diría Cristina. Hermoso. Bueno, para presentarla, Laura, vamos a ver el desalojo que hizo hoy a la madrugada. Hola, Laura, bienvenida, buenas noches. El gobierno de la ciudad a este predio ocupado por este movimiento La Dignidad. Grabois dice, yo no tengo nada que ver con este Klexer. Dame el primero el spa por adentro y ahora con Alonso vamos a desarrollar todo esto que encontraron, ¿no? Ahí está. Esta es la de afuera hacia adentro. Sillas, sillones, una camilla para masajes. Inodoro negro, inodoro caro. Inodoro negro. ¿Es más caro el inodoro negro? Los inodoros negros son mucho más caros que los blancos. Explícame. Explícalo, sí. No lo sé. Y cremas, por el color es más caro. mesas de manicuría, espejos. O sea, era un spa medio, si querés, no high ten, No, pero bueno, era un spa. lo único que Tenía falta. todo lo de un spa. Cumplía Es verdad, su para la función. zona está medio polémicón. Tijeras para cortar el pelo, muebles. Ahí estamos viendo la cafetera. Creo que después tenemos ahí está, para las uñas. Mirá. Todo esto en un comedor, muchachos. Me hace acordar mucho al comedor que era un pole dance. ¿Se acuerdan? Sí, Una claro. escuela de caño. Sí, claro. Sí. Mirá, ahí están los instrumentos para el Y al boliche peluquero. de las madres. Y al boliche de la Universidad de las Madres. Instrumentos Mirá. tenían. pero- Ahí se están llevando La camilla, me parece. la camilla para masajes. Qué locura, por Dios. Un mueble. Bueno, bienvenida, Laura. ¿Me Hola. explicás cómo puede ser que esto estuvo cuánto tiempo? Bueno, eso comenzó con un permiso precario, de uso precario. Es la parte de atrás del mercado de Dorrego, un permiso de uso precario en el año 2001. Ajá. Y hace aproximadamente unos 10 años ya estaba usurpado porque no había, digamos, no había una renovación de ese permiso. Y lo que se decidió es un desalojo administrativo, Increíble. entendiendo que había un comedor y muchas denuncias de vecinos vinculadas sobre todo a ruidos La molestos. nocturnidad, ¿no? Claro. Exactamente. Fiestas. Mucha fiesta. Mucha karaoke, fiesta, ruidos molestos por la noche. Olor a porro, parece Olor a Facebook. porro. Olor a porro decía una de las... La Ahora lo señora, vas a ver. Hay otro video donde se ve más cosas que estaban en el comedor, supuesto comedor. Creo que hay una batería y una heladera repleta de cervezas. Mira, ahí lo tenés. Mira esto. Mira esto. Que seguramente era para vender porque había un escenario. Eso para poner música. Claro, o sea, hacían fiestas ahí. Sí, absolutamente se utilizaba para otros fines, pero además hace mucho tiempo que eso ya estaba en condiciones de ser recuperado. Claro. Y en el marco de la política de ordenar lo que está desordenado, este es el desalojo 376 Ok. que lleva a la gestión del gobierno de la ciudad. Recordarás que el año pasado se desalojó el edificio El Esqueleto de Olazábal y Meliana en Belgrano, hace poco en Balvanera. Sí. Tuvimos también los Altos de Lorriaga en el casco histórico y bueno, hoy nos encontramos con esta Y situación. decime una cosa, ¿esto era de Grabois o de Rafael Klexer, de la gente de La Dignidad? ¿Cómo es? Sí, es el movimiento La Corriente de la Dignidad de Klexer, que tiene un vínculo con Grabois. Ajá. Y bueno, tiene que ver también, para contarte un poco y contarle a los televidentes, porque no lo charlamos antes, con otro contrato que se discontinuó, que no se renovó, que tiene que los ver con el cartoneros. transporte de 3.000 recicladores urbanos, que era un contrato que se pagaba de 7.000 millones de pesos, le pagaba la ciudad directamente a la organización de Grabois, y venían recicladores, ¿Cuánta plata? 7.000 millones de pesos anuales. Eran los cartoneros que venían del conurbano a trabajar acá. Exactamente. Unas combis. Combis o micros más grandes, que entraba dentro del marco de los recicladores urbanos legalizados e identificados, pero claro, ese transporte era completamente ridículo. ¿Pero eso lo pagaba el gobierno de la ciudad? Sí, se cayó ese contrato o ese convenio hace una semana, ¿Cuántos unos meses. ¿Y cuántos eran los que manejaban los transportes? ¿Eran distintas Era el empresas o era? 50% de los recicladores urbanos que entran dentro de la ley que tiene la ciudad, que es una ley que se votó después del 2001. Que son En 5.000. total hay 6.000 identificados, que son los que se suelen ver en algunas esquinas, que tienen Sí, me acuerdo, controles. fue una forma de evitar que entraran con caballos a la ciudad, digamos, en pero momento aparte- de crisis del Esos 7.000 millones de los pesos, ¿no cartoneros, los puedes usar para que tengan trabajos más dignos? No, también digo puede con todo haber respeto. otras 3.000 personas en la ciudad de Buenos Aires que pueden hacer el trabajo de Pero por reciclado eso, urbano, no también venir. Laura, tenías 3.000 cartoneros que venían del conurbano. Y otros 3.000 que trabajan en ¿Y el ahora corazón cómo de la vienen? ciudad. Porque alguien tiene que juntar los No, cartoneros. eso Ustedes no lo hacen eso se va a discontinuar y en todo caso se reemplazará con esos. ¿Y por qué? con nuevos Eso que era cartoneros. gestión Larreta. Bueno, sí, eso es algo que venía. Nosotros, Las del vos sabés, mágico,
A ver, nosotros no rompemos contratos. Primero, ese Porque contrato te sale estaba más caro, vigente, claro. romperlo te sale más caro. Digo, pongamos el caso que discutimos habitualmente, cómo se rompió el contrato de YPF, el contrato con Repsol, Bueno, sí. lo que le cuesta a la Argentina. Con lo cual, Claro. lo primero es evitarle una contingencia judicial y un juicio a la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, ¿qué se hizo? Se esperó. Se evaluó, se decidió no renovar ese contrato porque Bueno. no tiene ningún sentido. Vuelvo a este comedor, boliche, peluquería. Dame Dame preguntarle. imágenes de un recital. Creo que hay imágenes de un recital ahí adentro, mirá. Increíble. Claro, por esto Laura se quejaban los vecinos. Bueno, imagínate que vivís ahí viernes, sábado, domingo. Debe ser Jueves. bastante molesto. Que no, Aparte, un lugar que no está habilitado para eso es un peligro también, ¿no? absolutamente que no estaba habilitado para eso. Un Absolutamente. peligro. ¿Qué van a hacer ahí ahora, se sabe? El Ministerio de Desarrollo Económico, Sí. también para que los vecinos sepan, el mercado de Dorrego tiene una parte que es legal. Hay una actividad Sí. de comercio, hay comerciantes en el mercado de Dorrego. ¿Qué sucedía? Todas estas personas tomaban incluso la calle durante los fines de semana y les jodían la vida a los comerciantes legales, con lo cual ahora el Ministerio de Desarrollo Económico va a decidir el uso que va a tener, probablemente comercial, Claro. para levantar el mercado, que además está en una zona Claro. muy... Menos mal que no está interesante. Moritán, pues si no pone un bar ahí. Te hago un asterisco interesante en el medio de todo esto. En un momento, creo que cuando llega la policía, había como un sereno ahí. Parece que cuando lo detuvieron le saltó antecedentes por Le todo. preguntaron, le toma la policía, por Sí, sí. supuesto, los datos. ¿Quién es usted? Lo ponen en la Verifica, maquinita esa cuando como vas a la cancha. encuentra que tiene antecedentes, chequean con fiscalía pide la detención. Ese es complejo. Un hombre que tenía antecedentes penales por violencia de género. Creo que tenemos la foto. Alberto Cutille Villa, boliviano, 52 años, antecedentes por lesiones leves calificadas. Fíjate si lo puedes poner. Bueno, ahí lo están buscando. O sea, era todo un descontrol. boliche clandestino, Sí, una claro, peluquería clandestina, tenía que ser un comedor y encima tenías un ¿Vos violento tenés ahí data? adentro. Pues yo, la verdad que estaba circulando en internet, no lo pudimos chequear, pero había algunas facturas que subían algunos usuarios que cobraban 9.000 pesos la hora. La verdad para es que, usar el la verdad es que no teatrito. tengo esa información. Pero Encima era bastante guita, 10 lucas la hora. 3, 4 ¿Cuántos horas. lugares más tienen para desalojar o...? Mira, hasta ahora llevamos 376. Yo me imagino, el mapa es mucho más amplio. Este es un desalojo administrativo Ahí por está el decisión tipo. del Ejecutivo, Claro. pero hay otros desalojos que necesitas autorización judicial, con lo cual se va trabajando con el Poder Judicial y después en el operativo de desalojo, porque además no solo es recuperar una propiedad pública o privada, sino también si hay personas viviendo ahí, si esas personas tienen un lugar a donde ir, si no, si hay menores, digamos, se tienen en cuenta un montón de factores para que no haya un conflicto en ese momento. Lo último, y ya te dejo, hoy a la mañana una señora gritando que el predio estaba habilitado. A ver, dale. Tanto Luisa como yo vivimos en el... Hacía más de 20 años. El lugar estaba habilitado. Es un predio del Movimiento Popular La Dignidad, recuperado desde hace años. Secretario, bueno, aseguran que por el pueblo, estaba por esta habilitado el predio. ciudad. En este lugar El funcionaba. lugar tenía hacía 20 En este lugar funcionaba un centro cultural habilitado porque usted está mintiendo. Usted está mintiendo. Usted está desinformado. Dice que acá funcionaba un centro de belleza. con la conferencia Bueno, después le hacemos una a usted. no, mentira, porque usted está mintiendo. Primero, desmienta lo que dijo. Segundo, infórmese, ministro. Infórmese. Bueno, ¿estaba habilitado o no? Estaba medio... Una cosa Pero para escúcheme, se acaba de decir- pero como otra cosa. como Usted un dice centro que cultural. había un centro de belleza y no es así, había un comedor. Y bueno, lo acabamos de ver Claro. todos, con lo cual Estaba lo que había ahí habilitado era como comedor, entonces. absolutamente Estaba habilitado irregular. para otra cosa. A No ver, para hacerte ni masaje, siquiera, creo. porque el permiso estaba vencido. Claro. Con lo cual esto también se debería haber regularizado antes. Bueno, sucedió ahora. Las personas que recibían el alimento lo van a recibir a través de otras vías en otros Perdón, comedores ¿vencido habilitados. desde cuándo el permiso? Grave también. Hace bastante tiempo. Porque Más o de menos unos 10 años. 10 años y nadie controló, Bueno. nadie... ¿Qué Tocó va? ahora. Gracias, Laura. Un Gracias a placer ustedes. que Buenas haya noches. venido. Bueno, uno de los temas del día, el spa de Grabois. Bárbaro, Gracias, Estamos Pueblo. vivos de milagro No, en no, este son- país. Basta de rosca, la gente no quiere... ¿Qué querés Son momentos preguntarle? decisivos para el PRO y ¿Qué la querés libertad preguntarle? avanza. ¿Qué querés preguntarle? La Pascua ya terminó. Listo, Ah. ya está. Bueno. Bueno, gracias, Laura. Ha El llegado fin el de profesor semana parece Álvarez. que va a haber novedades, o lunes, martes. Nos metemos con los tramposos que se copiaron en el examen de residencia. Está con nosotros el profe Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Le doy contexto para que se ubique Alejandro. Hay 268 aspirantes a una residencia que tenían que volver a rendir. Ahora
se dictaminó que van a ser el 45% de esos, una copia masiva. El 95% de los argentinos no tienen que volver a rendir. Ahí está los famosos anteojitos que mostramos ayer. Es lo que mostramos ayer. Exactamente. Claro. Y de ahí, para que se den una idea, lo que está contando Johnny es que de los 200 y pico que están observados, porque están flojos de papeles, o porque no coincidía la nota que tenían en la universidad con la nota de eso, van a revisar la mitad. Entiendo que la mitad de los argentinos que está observado está todo bien, y hay otra mitad donde están involucrados extranjeros y los van a revisar. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bien. Primero, cuando viste lo de los anteojitos, la copia que se veía, ¿cuántos se copiaron más o menos? ¿Qué número? Y es imposible saberlo, por eso se recurrió a esta medida técnica para tratar de diferenciar de alguna manera lo que existe mayor probabilidad de un fraude. Igual te quiero aclarar algo importante de lo que decían ustedes, porque parece menor, pero no es que sean argentinos, sino que cursaron la carrera en la Argentina. Porque una cosa importante es que no estamos diferenciando nacionalidades, sino el origen del título. Porque el caso emblemático que es Ecuador, las universidades tienen un nivel inferior de acreditación en las carreras de medicina. Eso por lo que contábamos ayer, que hay muchos estudiantes de Ecuador, en la Universidad de Guayaquil, que vienen acá porque allá les cobra la residencia 40, 50, 80 mil dólares y acá no se La mayoría de lo que se te pagan. Te pagan, por eso sí, lo decíamos ayer, encima te pagan. Es espectacular. Y cuando vas allá tenés que pagar 80 mil dólares. Creo que vos dabas el dato. Sí, 80 mil dólares. Vos para hacer una residencia en Ecuador tenés que pagar 80 mil dólares. Acá... Venís y te pagan. Venís y te pagan. Es encima el conflicto del Garrahan. Hay que replanteárselo. Los del Garrahan eran residentes que decían, conozco poco, sí, está bien. ¿Estamos de acuerdo que hay que replantear? Totalmente. ¿No es un poco injusto eso? Mirá, la principal injusticia que tenemos, hay varias, pero la principal es que está sometiendo, acá lo que el gran valor es que las residencias argentinas son valoradas. Entonces la especialidad es demandada. Y estamos sometiendo al examen a alumnos que cursaron en carreras que están acreditadas en el máximo nivel internacional, que es la Federación Mundial de Enseñanza de la Medicina, contra universidades o graduados de universidades que no tienen ni siquiera la acreditación internacional regional, que es, en la Argentina también está, que es el Arcusur, tampoco están acreditadas. Entonces, el nivel, por ejemplo, de las ecuatorianas, es que están a nivel solo de Ecuador, que es adherente al convenio de Arcusur, pero jamás presentó un papel. Rápido que me pierdo. Y la Sumo Caña, que fue ministra de Salud, conoce el tipo que lo engancharon, el ecuatoriano que lo engancharon truchando el examen. ¿Qué le pasa a ese hombre? No, bueno, lo que se está elaborando o estudiando es qué tipo de denuncia se va a hacer, pero se los va a denunciar. Moine la que lo quería deportar. Diputada del Estado. Ahí hay temas legales, hay temas legales que... Yo te cuento lo que puso No soy abogado, yo... Pero acá, suponete, lo enganchaste con 15, 20 preguntas que se las copió y ¿qué haces? ¿No lo dejás hacer la residencia? Te contesto como docente, entonces. Yo como profesor le anulo el examen. Claro, y lo tiene que dar de nuevo. Nada más. Nada más. No deberían ser expulsados de la universidad, o sea, que no puedan presentarse. Lo que pasa es que esos son graduados, no son graduados nuestros, son graduados en las universidades ecuatorianas. Entiendo, digo, pero impedirles la residencia... Deberíamos nosotros tomar una medida disciplinaria. Lógicamente, es muy molesto, perdón, chicos. Sacarle la matrícula. Es muy molesto que vienen acá, no importa si es de Ecuador, de Suiza, de Chile... O de Argentina. O de Bangladesh. O argentinos. Pero digo, vienen acá. No hay casos de los más cuestionados. Digo, está mal lo que pasó. Claro. Pero digo, me jode también que vengan de afuera, porque vienen... Es un agravante que sean se copian y entran a residencias que son muy grosas cuando vos tenés que ir allá y tenés que pagar. Pero la verdad que es indignante. No es xenofobia. Es indignante. Yo lo que hoy pensaba y que me dio vuelta a la cabeza toda la noche es cómo hace esa persona que estudió medicina, cómo hace para ir y si tiene hijos, por ejemplo, decir, sí, mirá, hijo, soy médico, pero la residencia me copié. O sea... Creo que le cuente a la noche a los creo que le cuente. En su cabeza. En su cabeza, sí. ¿Cómo puedes vivir con eso, digamos? Pero te cuento que esto es un negocio, además. Porque en Ecuador es un negocio. Un colega, Mariano Omega, nos han llegado muchas denuncias. Una agencia que se llama Sueño Argentino, que te dice desde Ecuador por qué te conviene. Dice, venía a hacer la especialidad en Argentina desde costos accesibles, porque obviamente lo cobran, unos $5.000. Dice residencias remuneradas, universidades y hospitales reconocidos. Y dice, todo esto convierte a Argentina en una de las mejores opciones para especializarte como médico. Pero estamos formando especialistas que en muchos casos faltan en la Argentina, pediatras y todo lo demás, que digamos en los próximos años, el tema de las
residencias. Es un tema que hay que abordar porque hay especialidades que van a faltar en las próximas. Y encima estamos formando recursos que se van a ir del país. Entonces, hay que hacer algo. Neonatólogos, para por ejemplo, estamos en un déficit enorme. Claro, pediatras también. Mirá, Pediatras. el copión se llama Adrián Alejandro Castillo, equatoriano, graduado en la Universidad de Guayaquil. Ahí lo estamos viendo, se sacó 92, un capo. Dejó 8 sin contestar. Claro. Quedó entre los mejores 27, no le coincidía mucho con la historia académica. Y hay 8 ecuatorianos más entre los mejores. ¿Por qué la mayoría eran ecuatorianos? ¿Era una banda de amigos? ¿Qué pasó? Y suponemos que ellos estaban interconectados y se pasaban las respuestas y los datos. Claro. Pero vos tenés que recordar que esto arranca cuando el gobierno empieza a investigar las denuncias por las irregularidades que había en el orden de mérito previo a esto. Claro. Y ahí se decidió que aquellos que cursaron la carrera en universidades argentinas tuvieran 5 puntos extra. Claro, le das porque lo primero que se detecta es que el mejor promedio de la Universidad de Buenos Aires estaba 140 o 130 en el orden de mérito. Entonces, evidentemente había una incongruencia. Esta acción desesperada es consecuencia de aquellos 5 puntos. Te hago una pregunta que te hice hoy en la radio, me quedé pensando. ¿Es bueno que el 70, vos decías más o menos 70-80% de los residentes que estudian y se forman, que están trabajando profesionalmente, sean extranjeros? No es el 70, hoy te encontré, busqué el número. ¿Cuántos? 25% es más o menos el promedio. O sea, el 25% de las residencias son extranjeros. 25%. 25 Es mucho. Hoy por hoy. Igual es un montón. Hoy por hoy. Depende de la ¿Y eso es bueno o malo? Pero contesto igual, de la misma manera. Depende si es bueno o malo de si ese recurso que vos estás formando se queda en la Argentina o se va. Porque ¿qué sentido tiene formar especialistas de forma gratuita como hacemos nosotros si se va a ir del país? Pero digo, ¿el argentino no pierde laburo? No, porque hay mayor oferta de Hay mucha residencias hoy, hay mayor oferta de residencias que aspirantes. Mirá, entonces, por ejemplo, tenés áreas de vacancia como neonatología. El otro día el presidente de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos, que estuvo acá con Diego, es el colmo. discutía Es el esto. colmo, Mirá. es el colmo. Menos mal que yo no estaba. En lugar de culpar a las víctimas, a las personas que hipotéticamente hayan generado o hipotéticamente, ¿no? No existe ninguna prueba fehaciente que nos demuestre que se cometió fraude primero. Peor, un fraude masivo. No existe ninguna denuncia penal y peor, existe ninguna sentencia judicial. Yo te pregunto, ¿vos consideras que el sistema falló en sus sistemas de regulación de la seguridad sobre el examen? Y si acaso eran los responsables los postulantes y no fue responsable acaso el sistema que tuvo años y pudo haber preveído todos estos errores. Yo estoy desde hace 6 meses preparándome para este examen. Hay personas que se preparan durante 5 años. Hay migrantes que trabajan día y noche para prepararse para este examen también. No me corresponde a mí saber quién es el responsable, sino que hoy estoy siendo perjudicado por una Ese es el problema. Te tienen luchando contra nosotros. ¿No te das cuenta acaso que es del Estado? Es del ministerio. Qué picante el pibe, ¿eh? Está como mensaje, ¿está bien que castiguen a los alumnos que no se copiaron? Mira, lo que se hizo es aplicar un doble criterio. El primer criterio fue separar a aquellos que tenían incongruencia con sus antecedentes. Y el segundo criterio, qué universidades tenían o no tenían acreditación internacional. Eso genera que hoy el 95% de los que van a tener que volver a rendir sean estudiantes de universidades extranjeras. Va a haber, para hacer cerrar, entre 5 y 6 argentinos, o en realidad, correctamente dicho, que estudiaron en carreras, su carrera en la Argentina. Bueno, profe, ha llegado, me toca un gusto, un tipazo, un periodista de la hostia, que es el señor Polino. Marcelo, muchas bienvenido. gracias. Qué lujo tenerte. Por favor, un placer. Qué bien pregunta, de política, Vamos a hablar de política. Yo lo vi con buena nota con Milei el otro día, Buenísima. Picante, le metiste lo de los senadores, así que nada, te invito a charlar de política también, y un poquito de todo. De todo. Hablamos de todo. Bienvenido. Gracias, profe. No, gracias a usted. Un placer que hayas venido. Bueno, presentamos el siguiente tema, que es Alperovich. Mucho ruido con esto. Bueno, a ver, Marcelo, ¿qué opinás? La prisión de lujo de Alperovich. Mirá cómo está, fumándose un cigarrillo en un balcón. Por primera vez, Guada, aparecieron imágenes del exgobernador, violador, perdón que lo diga de esta manera, pero está condenado por violación, senador por Tucumán, fumando, ahí está, en el balconcito de un departamento de lujo, Recordemos que se le otorgó la prisión domiciliaria por su edad, pero además por argumentar problemas de salud. Claramente tan mal de salud no está porque sigue fumando el señor.